Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 19 al 21. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 19 al 21. Aleluya. Leemos en el nombre del Señor. Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 19 al 21. ¿Listos? Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como una antorcha que alumbra al lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo inspirados por el Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Cristo Jesús. Muy bien. Una vez más, gracias en esta hora, Señor, por la lectura de tu palabra. Lo hemos hecho con toda reverencia, con toda devoción, y por lo tanto, Señor, alabamos y glorificamos esta mañana, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse en la iglesia. Siempre que se lee o se estudia las cartas de Pedro, se aprende del nuevo pacto, muy distinto al que fue pieza importante en el equipo de Jesús. Me refiero a sus discípulos. Un hombre vulnerable, producto de su misma inmadurez, que tuvo que llorar amargamente después que le cantara el gallo, cuando negó a su maestro por tercera vez. Como él mismo se lo había anunciado, Cristo le dijo: antes que el gallo cante, 3 veces me habrán negado. Sin embargo, después que fue lleno del Espíritu Santo en el día de Pentecostés, vemos a un Pedro totalmente diferente, totalmente cambiado, ¿okay? Vemos a un Pedro brindando consuelo a la iglesia de una manera convincente. Aleluya. El liderazgo de Pedro en la iglesia primitiva es indiscutible. Ya no era el hombre impulsivo que ponía en aprietos a Jesús, aún en los momentos más cruciales de su aprehensión, porque recuerdan ustedes que en el momento que estaban apresando a Jesús, Pedro saca la espada y comienza a actuar con violencia, actuó con violencia, porque hasta le cortó la oreja a un soldado. ¿Okay? Jesucristo les había venido preparando, les había venido advirtiendo, y no era el momento de actuar de la manera que Pedro actuó. Ese era Pedro. Y eso pasa también en las congregaciones, cuando a veces hay hermanos, o habemos hermanos, que no podemos controlar los impulsos. Y esta hora quiero yo que no seamos como Pedro, que seamos como el Pedro, no como el Pedro antiguo, sino como el Pedro después del día de Pentecostés. ¿Cuántos alaban a Dios por eso? Aleluya. Entonces, su referencia a las Santas Escrituras. Dice Pedro: todo creyente debe de centrar su mensaje en Cristo Jesús. Nuestro mensaje es 100% cristocéntrico. Esa es la gran diferencia. 100% cristocéntrico. Y la iglesia se enfrentaría a falsas doctrinas de hombres o fábulas artificiosas, y Pedro se los está advirtiendo a la iglesia, y por eso se adelantaba a poner en alto la superioridad de Cristo. Él le había visto transfigurado. Pedro había sido uno de los que habían estado en el monte de la transfiguración, viendo a Cristo transfigurado en medio de Moisés y Elías. ¿Okay? Pedro sabía que la transfiguración no era un mito, no era algo simplemente una imaginación, una fantasía. Pedro sabía que había sido real esa relación, esa revelación que Cristo había tenido con ellos en el monte de la transfiguración. Entonces, la majestad de Cristo está probada en la Biblia, que Cristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es más que probado en la palabra. Y vemos nosotros el testimonio de los discípulos. Dice: porque no nos hemos dado a conocer el poder y la vida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios su majestad. Eso dice Pedro. No estamos hablando de fábulas, sino que nosotros lo vimos. Y
Y también lo vemos en la segunda carta, capítulo 1, versículos 17 al 18, cuando dice: pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una gloriosa voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos, dice, en el monte santo. Aleluya. Entonces, hermano, estamos hablando, dije, de un Pedro que ponía en aprietos a Jesús, de un Pedro vulnerable, de un Pedro inmaduro. Pero ahora, después del día de Pentecostés, vemos totalmente a un Pedro cambiado, a un Pedro transformado. Entonces, y él dice, por ejemplo, Pedro dice que la profecía divinamente inspirada, porque está hablando de la palabra, el mensaje es la convicción de Pedro respecto a la palabra de Dios y a Cristo. Y la profecía divinamente inspirada, tenemos también la palabra profética, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones, entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Tenemos una palabra profética, tenemos una palabra que transforma, una palabra que cambia, aleluya, y que no es de interpretación privada, porque nadie puede decir yo lo entiendo y esto es como yo digo. Es lo que el Espíritu Santo dice a través de su palabra, aleluya. Y entonces Pedro hace una referencia a Cristo como el lucero en la mañana. Jesús en su ministerio terrenal mostró su verdadera humanidad a sus discípulos de diferentes maneras. Ellos serían testigos de la oración en el huerto, de su arresto, su sufrimiento y su muerte en la cruz. Ahora que es el que brilla en sus corazones, ellos mismos podían comprobar que él era perfectamente humano. Muchas veces he escuchado decir: es que eso era Cristo. A mí me lo han dicho: es que era Cristo. Sí, era Cristo, claro que era Cristo. Pero saben que cuando Cristo estaba en esta tierra, estaba despojado de toda su naturaleza divina. Era 100% humano como nosotros. Había nacido del vientre de una mujer, había sido un bebito como cualquier bebito recién nacido, como el que está cargando ya a la hermana, amén. Fue niño, anduvo, me imagino que hasta tal vez corría. Bueno, no creo que lo hayan permitido que anduviera corriendo en el templo, ¿verdad? Porque solo aquí pasan esas cosas, pero no creo que. Pero Jesús, me imagino yo, que vivió una niñez como cualquier niño, Y entonces, hermano, y así creció, se hizo joven, sintió las mismas inquietudes que cualquier joven, sintió las mismas preocupaciones, sus mismas aspiraciones que cualquier joven. Jesús vivió como nosotros, porque fue de esa manera como él podía identificarse y entonces entendernos en nuestras debilidades, entendernos a nosotros en nuestras flaquezas. Aleluya. Entonces, así que en la transfiguración a Cristo se le ve mostrando todo su esplendor, y este había sido un acto soberano de Dios, y eso obviamente lo tenía presente Pedro, lo tenía presente Juan, lo tenían presente estos tres discípulos que andaban con él, Pedro, Jacobo y Juan. Y entonces, hermano, cuando usted y yo hemos tenido experiencias especiales con Dios, entonces eso nos ayuda. Yo me transporto, por ejemplo, allá por los años 78, 79, 80, allá en mi país, cuando a veces en moto o en carro, por las montañas del occidente, haciendo mi trabajo, y a veces manejando a 80 kilómetros por hora la moto en aquellas carreteras bien quebradas,
en el occidente y recibiendo la unción del Espíritu Santo, siendo bautizado, hablando hasta en lenguas, aleluya, bendito Jesús. Y entonces cuando ahora han venido pruebas a mi vida, situaciones adversas a mi vida, que de esas que como dicen que le mueven a uno la silla, que le mueven el tapete, entonces yo me transporto a aquellos tiempos, aquellas experiencias maravillosas, y digo, el Cristo de ayer es el mismo de hoy, porque dice que es el mismo ayer y por los siglos. Y yo creo que usted y yo todos hemos tenido experiencias en algún momento, en algún tiempo de nuestra vida, experiencias que han marcado nuestra vida, que nos han marcado para siempre. Entonces cuando viene la prueba, cuando viene la adversidad, cuando viene la lucha, entonces nos recordamos que si el Cristo que nos sacó de aquel abismo, ese sigue siendo el mismo hoy por todos los siglos, y que mientras esté sentado en su trono de gloria intercediendo por nosotros, dice Pablo que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó en la cruz del Calvario. Aleluya, a Él sea toda la honra, a Él sea toda la gloria por los siglos de los siglos. Hay poder en Cristo Jesús. Dios está con nosotros en este momento. A veces nos quiere asustar, como acabamos de ver, ¿verdad? Pero es ahí donde tenemos nosotros que cuidar la obra del Señor. Cuidar la obra del Señor. Aleluya. Ya lo decía el otro día, a todos nos gusta estar aquí al frente. A todos nos gusta estar sentaditos ahí muy tranquilos. Pero ¿qué es la necesidad que está allá afuera? ¿Qué es la necesidad que está ahí? ¿Qué está la necesidad? Amén. Entonces vamos a estar a donde Dios nos necesita. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Entonces Jesús en su ministerio terrenal mostró su verdadera humanidad a sus discípulos de diferentes maneras. Ellos serían testigos de la oración en el huerto, de su arresto, decía, de su sufrimiento, su muerte en la cruz, y ahora es quien brilla en sus corazones. Así que la profecía en todo tiempo ha sido de interés, me refiero a la palabra, y gran parte del Antiguo Testamento es profético. Dice, más cuando se habla de Cristo, gran parte del Antiguo Testamento es profético, pero más cuando se habla de Cristo. Aleluya. Jesucristo, la primera profecía que se habla de Cristo es en Génesis 3:15. ¿Se recuerda? Cuando Dios le dijo a la serpiente, tú le herirás en el calcañal, pero Él te herirá en la cabeza. La primera profecía de Cristo en el Antiguo Testamento. Decía entonces que nuestro mensaje es 100% cristocéntrico. Y esta profecía se había cumplido, y por eso Pedro habla de la palabra confirmada. Es la palabra de Dios y debemos atesorarla hasta la venida del Señor, hasta que Cristo venga. Y sabe usted que es a través de que es con la palabra que Dios nos va a juzgar también cuando estemos ante su presencia. Aleluya. Es como la Constitución de los Estados Unidos, es como la Constitución de cualquier país. Entonces, cuando estemos ante su presencia, es con la palabra, con esta palabra que Dios nos va a juzgar. Aleluya. A él por eso es importante, y es lo que por eso Pedro dice, la convicción de Pedro respecto a la palabra de Dios y a Cristo Jesús. Así que tenemos que tener plena convicción. Amén. Todo libro es importante. Si usted va, por ejemplo, reconoce en mi casa donde yo vivo, tengo una biblioteca que cubre toda la pared. Hay gente que me felicita y me dicen, quisiera tener una biblioteca como usted. Pero ninguno de esos libros supera la palabra, supera la Biblia. Pero sí nos ayudan a aclarar más nuestra mente, nos ayudan a entender mejor la palabra del Señor, por supuesto bajo la guianza del Espíritu Santo. Aleluya, bendito Dios. Entonces, la palabra tampoco es para tenerla ahí en una mesita, porque yo he llegado a casas a visitar y tienen ahí una mesita blanca, ahí con un ramo de flores, un vaso de agua y la Biblia en el Salmo 91. Abierta, pero nunca la lee. La Biblia no es un amuleto, ¿ok? La Biblia no es un amuleto, la Biblia hay que tenerla aquí en la mente, en el corazón. Aleluya. Dice que cuando vengan las situaciones, las pruebas de nuestra vida, entonces el Señor nos recuerda lo que hemos leído, lo que hemos estudiado.
No, que abre la boca, que yo te la llenaré. Sí, claro, Dios te la llenará de lo que has aprendido, de lo que has estudiado. Aleluya. Por eso hay tanta herejía, por eso hay tanta confusión, porque se tiene mal interpretación de que el Espíritu Santo llena mi boca. Sí, pero lo que he estudiado, Él nos recuerda. Dice, cuando el Espíritu Santo venga, Él dice, les recordará. ¿Qué dice? Les recordará todas las cosas. Aleluya. Así que entonces es la palabra de Dios y debemos atesorarla, cuidarla. La Biblia dice ser vista como la norma suprema, infalible de Dios. Y esa es la gran diferencia, y con todo respeto, ¿verdad?, entre nosotros los evangélicos y la iglesia tradicional, me refiero a la iglesia católica, que ponen a la iglesia por encima de la palabra. Usted oye, por ejemplo, cuando dicen la iglesia dijo esto, la iglesia aprobó esto, la iglesia dice esto, la iglesia dice aquello. Eso se llama el magisterio de la iglesia, el magisterio de la iglesia. Pero nosotros los evangélicos no decimos la iglesia dice esto, decimos la palabra de Dios dice aquello. La palabra de Dios dice esto, esa es la gran diferencia. Oiga usted, lea el periódico, escuche las noticias, pues si es que las escucha, porque a veces pues somos más noveleros que ver lo que más importa en la televisión. Pero siempre cuando la iglesia dijo esto, la iglesia se pronunció sobre esto, la iglesia dice esto. Esa es la diferencia, que ponen por encima a la iglesia, a la institución por encima de la palabra. Sin embargo, nosotros los cristianos decimos, la palabra de Dios dice así. La iglesia está por debajo de la palabra. ¿Cuánto dice? ¿Me va que sí? Estamos en lo correcto. Amén. Entonces, esta profecía se había cumplido cuando en la profecía en todo tiempo ha sido interés, y gran parte del Antiguo Testamento, dije, es profético, más cuando se habla de Cristo. Ya me referí a Génesis 3:15. Es la palabra de Dios. La Biblia debe ser vista como una norma infalible de Dios. En la teología de Pedro, la profecía no es por voluntad humana. La Biblia debe ser interpretada a la luz del Espíritu Santo. A la luz del Espíritu Santo. El viernes hablábamos del martes, no recuerdo, ¿verdad? Y lo dijimos hace un momento también, cuando estaba en el estudio de la mañana, cuando trajeron a la mujer adúltera, que la habían encontrado en el hecho del adulterio. Y los fariseos la traían para que Jesucristo fuera el primero en que le lanzara, si es posible, hasta les enseñar, aquí está la piedra, tírasela tú y nosotros. Porque estaban entendiendo la ley literalmente, la estaban entendiendo. Y Cristo muy tranquilo, escribiendo ahí. No se sabe cuánto tiempo. Puede haber sido 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos. Hasta el grado que la mujer pudo haber dicho, me ignora, no me hace caso. Esa habría sido la reacción de cualquiera de nosotros. Pero la mujer estaba ahí. Y cuando Cristo levanta ¿dónde están los que te acusan? Ninguno, todos se han ido. Pues ni yo te juzgo tampoco, no te condeno, vete y no peques más. La ley decía que había que apedrearla, literalmente. Pero el Espíritu decía misericordia quiero. No estoy hablando del Espíritu Santo, sino del Espíritu de la letra, el Espíritu de la ley. Aleluya. Y por eso es que muchas veces hay mucha herejía, porque no se tiene el conocimiento suficiente. Como los otros que dicen, por ejemplo, lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Y lo dijo el hermano el martes, ¿okay? Y lo repetí en la mañana con la clase, estaba dando la mano, ¿okay? Pues la letra mata, más el Espíritu vivifica. O sea, no hay que estudiar porque la letra mata, pero no se está refiriendo al Espíritu Santo, de Dios. Es más, si usted lo busca en la Biblia, Espíritu ahí en ese versículo está con minúscula. Y cuando se refiere a Espíritu Santo, se refiere hasta con mayúscula, porque es persona. Hasta eso hay que entender. Y entonces no es el Espíritu, se refiere al Espíritu, la letra, al Espíritu, la ley. La ley decía que había que apedrearla, pero el Espíritu, la letra, decía misericordia quiero. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, hay poder en Cristo Jesús, Dios es bueno. Entonces, así que en conclusión, nadie más que Pedro, quien había aprendido muchas veces
muchas verdades eternas y que aún no estaba del todo convertido. Ahora, como nuevo Pedro y como líder, reconoció la iglesia también que quería lo mismo para todos los cristianos. Así que si queremos vivir una vida victoriosa hasta la venida del Señor, debemos hacer en su palabra la mejor guía para vivir un estilo de vida que hagamos la diferencia ante Dios y el mundo. ¿Cuánto quieren esta mañana ser diferentes al mundo? Que hagamos la diferencia, que el mundo vea en nosotros que somos personas transformadas, que el mundo vea en nosotros que somos personas cambiadas, que el mundo vea en nosotros que no somos como de allá afuera. Amén. Que nos vea. He dicho, también me refiero que cuando andaba yo en mi país haciendo mis negocios allá por los departamentos, sin conocerme, me decía la gente, las personas, ¿pero usted es cristiano? Sí, por la gracia de Dios. ¿Y por qué me pregunta? Les decía, porque se siente. Porque se siente. Qué bonito que cuando usted llega a un lugar diga que se sienta el impacto, que nuestra vida impacte. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo habita en nosotros. Pero si en la iglesia somos una cosa y afuera somos otra, ¿a dónde vamos entonces? ¿Qué testimonio estamos dando? Aleluya. He sabido de casos y que de repente hay hermanas en la iglesia, como hemos dicho tantas veces, que profetizan, cantan, predican y hacen tantas cosas, impresiona. Pero un día llega la niña llorando porque la maestra la regañó y se va a hacerle relajo a la maestra. Y se va a maltratar a la maestra. Y se va a gritarle a la maestra. Por eso hay muchos maestros que no quieren trabajar ya en las escuelas públicas. Prefieren trabajar en escuelas privadas porque los padres le quitan autoridad. Por eso están las cárceles llenas de tantos drogadictos, de tanto pandillero. ¿Okay? Yo no digo que no haya algún maestro que abusa, pero por el punto en 100 será uno. Amén. Aleluya. Así que yo me acuerdo que mi papá me fue a inscribir a la escuela y tenía 7 años. Si se porta mal, corríjalo. ¿Qué padre dice hoy, le dice hoy a un maestro eso? Y nosotros crecimos en la escuela, hermano. Teníamos un maestro que nos daba buenos reglazos si no contestábamos las preguntas, si no hacíamos el deber. Eso ya no se ve hoy en día. ¿Okay? Tuvimos un maestro que cuando no hacíamos la tarea no nos permitía salir al break, al recreo. O si salíamos a estar parados frente a una mata de plátano que estaba enfrente del salón. Mientras mirábamos a los demás niños jugando, nosotros estábamos ahí parados y todos pasaban corriendo y jugando, nosotros estábamos castigados porque no habíamos hecho la tarea. ¿Qué maestro es eso hoy en día? Lo meten a la cárcel, demandas. Pero ahí están las cárceles llenas de jóvenes, de adultos, de adolescentes que bien podrían estar preparándose para una vida mejor. ¿Okay? ¿Estamos sí o no? Aleluya. Así que instruye, decía la hermana el viernes, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se aparta de él. ¿Pero cómo lo va a instruir? Con la palabra. Con la palabra. Aleluya. Y Pedro tenía esa seguridad, esa convicción, y termino con esto cuando dijo: tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien estar atentos, como una antorcha que alumbra el lugar oscuro. Eso es la palabra. Nadie pone una lámpara debajo de una mesa, sino que la pone en lo más alto para que alumbre a todo hombre. Hasta que el día esclarezca, dice Pedro, y el lucero de la mañana, que es Cristo Jesús, salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Nadie puede interpretarla, decir esto es así y punto, ¿ok? Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron, siendo que inspirados
por el Espíritu Santo. No les dictó tampoco la palabra. No les daba los dictados como nos hacían en la escuela. ¿Cuántos alguna vez hicieron dictados en la escuela? ¿Verdad? Palabra por palabra, coma por coma, punto por punto. No era dictado. Dios les ponía la idea en su mente. Y ellos, de acuerdo a su nivel cultural, social, así la escribían. Yo he dicho, muchas veces he dicho, por ejemplo, cuando Josué dijo: sol detente y tu luna atento marcha. En la mente de Josué era el sol y era la luna la que giraban alrededor del sol. Tuvo que venir un Galileo para que dijera científicamente mucho más después que la tierra es la que gira alrededor del sol. Y sabe una cosa, fue excomulgado. Lo obligaron a retractarse. ¿Y quién? La Iglesia Católica. Por decir que la tierra es la que gira alrededor del sol, por decir que la tierra es redonda, pero ya Job lo había dicho. El círculo de la tierra, círculo quiere decir redondo. Y entonces, pero volviendo al punto, ese era lo que entendía Josué en su nivel cultural en su tiempo. Hoy en día hubiera dicho: tierra, párate, para que el sol se detenga. Estamos entendiendo, ¿verdad? Lo mismo, Juan en Apocalipsis dice que ve a venir a Cristo, al valiente guerrero, montado en un caballo blanco, con una espada en su mano, y con un rótulo, un sign que diga Rey de Reyes y Señor de Señores. En la mente de Juan lo ve porque lo que conocía eran caballos y los reyes, porque sabe una cosa, que aún hasta en Israel son escasos los caballos, siempre no fueron escasos, lo que había son camellos. Los caballos eran traídos de Egipto para que entraran los reyes. Por eso Cristo, si hubiera habido un caballo, hubiera entrado un caballo a la entrada triunfal, entró un burrito. Los reyes eran los caballos, los reyes, los generales, los grandes. Y Juan dice que vio venir a Cristo en un caballo blanco. Hoy en día, si Juan estuviera en este tiempo, no hablara de caballo blanco, hablara de una nave espacial. Gloria a Cristo. Pero eso se llama entender la palabra a la luz del Espíritu Santo y entender el espíritu también de la palabra. ¿Cuántos dicen amén en esta mañana? Vamos a estar de pie, vamos a orar a Dios, vamos a glorificarle. Aleluya. Gracias te damos, Señor, en esta hora, Padre, por esta palabra que ha sido predicada. Donde quiera, Padre Santo, que esté siendo escuchada, Señor, Dios de los cielos, toca corazones, quebranta vidas. Cualquier persona que en este momento sea presente aquí, presencial o en línea, que sienta en su corazón que Dios ha hablado a su vida, que Dios ha hablado a su vida en esta mañana, en este momento. Levante su mano, queremos orar por usted en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Cristo. Levante su mano, oremos a Dios. Padre, gracias te damos en esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre que es por sobre todo nombre. Para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra. Y toda lengua confiese que Jesús es el Señor, para gloria a Dios Padre. Así también los que están en línea, donde quiera que estén en este momento, si tú has escuchado esta palabra y esta palabra ha tocado tu corazón y sabes correctamente, plenamente que el Espíritu Santo te está hablando, ahí donde esté, repite conmigo estas palabras: Señor Jesús, me arrepiento de mis pecados, perdóname, Señor, hazme tu hijo, quiero ser tu hijo. Si tú lo has dicho, palabra sencilla, no necesitas ir al diccionario para pronunciarla. Tu vida está dando un giro de 180 grados, tu vida nunca será la misma, jamás. Busca una congregación donde congregarte, una iglesia donde congregarte. Si no sabes cómo hacerlo, nosotros te podemos ayudar, orientarte, a decir dónde puedas asistir. Si vives en el área de Los Ángeles, estamos en el 430 al este de la calle 21, entre los bulevares Adams y Washington.
exactamente en la calle 21 igual. Ahí estamos, nuestros servicios son martes y viernes, 7:30 de la noche, domingo 10 de la mañana. El día lunes tenemos escuela de teología, capacitando líderes, pastores vienen a estudiar con nosotros, también líderes de otras congregaciones. Estamos haciendo la voluntad del Señor. Así que en este momento vamos a estar orando por aquellos que se están entregando a Jesús. Aleluya. Y si usted está presente en este momento, gloria al Señor, levanta sus manos y adoremos a Dios en espíritu y en verdad. Padre, gracias. 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 Te damos por aquella persona que en este momento, Señor, se ha entregado a ti o se está entregando. Aquel que está reconciliando. Aleluya. Aquel que está sintiendo aún aquí en la iglesia en este momento, aquel que está sintiendo que Dios está hablando a su vida. Aleluya. ¿Para qué esperar más tiempo? Nadie garantiza si vamos a estar el día de mañana, nadie garantiza qué va a pasar. Hoy es el día aceptable. Todo lo que se tiene que hacer es valientemente. Sabe que el reino de los cielos es de valientes. El aceptar a Cristo en su corazón es de valientes. Aleluya. Y de amarnos a nosotros mismos, valorarnos a nosotros mismos, porque no queremos que nuestra alma se condene eternamente. Eso es valorarnos a nosotros. Aleluya. Así que Padre, gracias por aquel que lo está haciendo. Gracias por aquel que se está arrepintiendo en este momento. Gracias por aquel que está reconciliando en este momento en cualquier lugar. Señor, aleluya, de esta palabra está siendo predicada en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, gracias, gracias. Bendito Señor, gracias. Bendito Jesús. Si algún hermano está enfermo, sánalo ahora mismo. Sánalo, Señor, de toda enfermedad. Si la ciencia médica ya agotó sus recursos, tú nunca agotas tus recursos. Tú eres el doctor por excelencia, el médico por excelencia. Cuando el hombre no puede, tú estás ahí para decir: yo sí puedo. Aleluya. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Hay poder en Cristo. Dios es bueno. Dios es bueno. Dios es todopoderoso. Aleluya. Amén y amén. Muy bien. Vamos de esta manera a despedirnos de las redes sociales. Vamos a quedar con la iglesia. Nuestra próxima transmisión será el jueves a eso de las 10 de la mañana de la oficina pastoral. Y nos quedamos con la iglesia. Bendiciones.